Bien, entonces vamos a continuar. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Vamos a continuar con nuestra actividad académica. Para ello necesito escuchar el comentario de ustedes en cuanto a la clase anterior. A ver qué recuerdan. A ver, alguno de los presentes, ¿qué recuerda de la clase anterior? A ver. Daniel, ¿qué me puede decir de la clase anterior? Del tema que hemos tratado en la clase anterior. ¿Me escuchan? Hola. ¿Alguien me escucha, por favor? Sí, sí, la escucho. A ver, Daniel, cuéntanos, ¿qué recuerdas de la clase anterior? Ahorita un poco perdido, profesor. De la clase plenaria. A ver, ¿alguien? Lady Vargas. Lady Vargas, a ver. Talía, Jazmín, Vanessa, Ruth, Sormaira, Alejandro, Ángela. ¿Alguien que me pueda comentar qué recuerdan de la clase anterior? Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, las implicativas o condicionales. Ya, las operaciones lógicas, los operadores lógicos. Ah, sí. Ya, para poder avanzar en cuanto a ser cuáles son los operadores lógicos, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. Y les expliqué en qué consistía cada uno de los operadores, cuál era la forma, cómo se presenta. También les presenté un cuadro indicando cuáles son algunos de los sinónimos de las traducciones verbales, de la negación, de la implicación, de la conjunción, de la disyunción débil, la disyunción fuerte, la bicondicional, el inalterador y el incompatibilizador, que son operadores lógicos. Entonces, en base a esto, nosotros podemos seguir avanzando. Podemos trabajar, por ejemplo, con las tablas de verdad, y las tablas de verdad nos va a ayudar a encontrar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Vamos a tener, por ejemplo, en una tabla de verdad que tenemos aquí, a ver, voy a compartir. La verdad, cuando nos hablan de tabla de verdad, nos están hablando de la verdad formal. ¿Y qué es la verdad formal? Es cuando encontramos un valor, o sea, se obtiene cuando nosotros hacemos una evaluación de un esquema molecular. Ahora, ¿qué es un esquema molecular? Es una fórmula lógica. Nos van a dar una proposición compuesta y esa proposición compuesta nosotros la vamos a formalizar.
Y al formalizarla, la vamos a expresar entonces en forma simbólica, o sea, vamos a hacer una traducción del lenguaje verbal al lenguaje simbólico. Vamos a usar las variables proposicionales que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, siempre se empieza a representar como una variable lógica desde la PQRS hacia adelante. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, una proposición compuesta la vamos a formalizar y luego la vamos a evaluar para determinar cuál es el valor que obtiene. Por ejemplo, aquí también vamos aprendiendo o recordando que cuando en la matriz principal, nosotros tenemos una tabla de verdad que ahorita lo vamos a recordar, y en la matriz principal se obtiene, por ejemplo, todos verdaderos, entonces estamos hablando de una tautología. Si todos los valores son falsos, estamos hablando de una contradicción. Y si hay valores verdaderos y falsos, estamos hablando de una contingencia. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando trabajamos con las variables proposicionales, una proposición simple, por ejemplo, se va a representar con una variable P. Y cuando ya trabajamos con los conectores, vamos a enlazarlo con los conectores, entonces vamos a encontrar un valor para ese conector, pero también que depende del valor que tenga la proposición. Por ejemplo, si yo digo la matemática es una ciencia formal, así como la lógica, entonces ahí tengo una proposición compuesta. Tengo dos variables, la matemática y la lógica. Entonces ahí a la matemática, por ejemplo, la represento por la variable P, y el operador que vamos a utilizar, así como, es igual que decir y, o de la misma forma, así como, igual que, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí el operador y. Y la otra variable, que sería la matemática es una ciencia, así como la lógica sería otra proposición que le vamos a llamar Q. Entonces, las dos son verdaderas, por ejemplo, en este caso, pero también nosotros podemos, en lugar de escribir verdadero, podemos reemplazarla por el valor, este valor 1. 1 significa verdadero y 0 significa falso. Este 0 y 1 es el valor que se le da a las variables en su forma binaria. 0 falso, 1 verdadero. Entonces ustedes pueden trabajar, revisar algunos libros y en lugar de verdadero va a poner 1 y en lugar de falso va a poner 0. Y en otros que se trabaja con verdadero o falso. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla donde vamos a representar, vamos a evaluar un esquema molecular. Entonces va a tener esta forma. Va a tener esta forma. A ver, voy a poner aquí. Es una tabla de doble entrada, en donde en la parte superior izquierda tenemos las variables y el valor de las variables. En la parte superior derecha tenemos el esquema molecular. Es decir, aquí lo voy a resaltar con verde. Y tenemos el esquema molecular, a resultado de formalizar una proposición compuesta y se representa simbólicamente de esta manera, por ejemplo, en algún caso. Y como podemos ver aquí, hay dos variables, la variable P y la variable Q. En la parte inferior izquierda se van a poner todos los posibles valores que va a tomar la variable. La variable P puede ser verdadera, la variable Q también puede ser verdadera.
La variable P puede ser verdadera, la variable Q puede ser falsa. La variable P puede ser falsa, la variable Q puede ser verdadera. O la variable P puede ser falsa y la Q también puede ser falsa. Entonces aquí tenemos todas las posibles combinaciones o los valores que puede tomar cada una de las variables. Ahora, hay una fórmula, que la vamos a ver luego, para determinar cuántas posibilidades hay, cuántas filas va a tener esta matriz, que depende de las variables. Si hay dos variables, la fórmula es 2 a la n. Dos variables, el n vale 2, 2 al cuadrado, 4. Y aquí están las 4 posibilidades. Si fueran tres variables p, q y r, tendríamos 2 al cubo, 8. Tendríamos 8 filas. 8 filas, y de aquí vamos a ver cómo sería esta parte del valor de las variables. Y luego, ¿cómo vamos a resolver, cómo vamos a encontrar el valor de verdad de esta proposición? Es decir, cómo encontramos la matriz principal, que es ya el resultado de evaluar un esquema molecular, depende de la operación que estamos trabajando. Aquí, la negación, paréntesis, P o fuerte Q. Primero, sabemos que el valor de P, todos están acá en la parte izquierda, hay dos verdaderos, dos falsos, y de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en la disyunción fuerte, o en lo fuerte, cuando son iguales, el valor es falso. Por eso aquí tenemos en la primera fila el valor falso, igual que en la última fila. Y cuando son diferentes los valores, P verdadero, Q falso, entonces el resultado va a ser verdadero. Al igual que falso y Q verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Mejor dicho, cuando los valores son iguales, los resultados son falsos. Cuando los valores son diferentes, los resultados son verdaderos. Esto sería el resultado de lo que está en paréntesis. Pero afuera hay una negación. Mejor dicho, que le va a cambiar el valor de verdad de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la negación de falso es verdadera. La negación de verdadera es falso. La negación de verdadera, falso. Y la negación de falso es verdadero. Esto sería lo que está con negrita, sería la matriz principal. Y como en esta matriz principal hay verdaderos y falsos, entonces decimos que es un esquema molecular contingente, que tiene verdaderos y tiene falsos. De esta manera, jóvenes, se trabaja con las tablas de verdad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Si no, para explicar de nuevo. A ver, jóvenes. Profesor, buenas noches. ¿Podría volver a... Dígame. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya, no hay problema. Ya, ¿cómo vamos a construir una tabla de verdad? A ver, vamos a... Lo voy a hacer aquí en la pizarra. Vamos a la pizarra. Ya. Tenemos... A ver... Un ratito que está fallando esta tableta.
Un ratito que estoy cambiando acá la tableta. A ver. Bueno, lo voy a hacer en Word porque no, en la tableta no se puede. Todo se cruza. Nada. A ver. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, un esquema molecular A ver. Por aquí tengo un esquema sencillo, P o Q. ¿Cuántas variables hay aquí? ¿Cuántas variables hay? Jóvenes, ¿cuántas variables hay aquí? 3. ¿Cuáles son? Hay dos variables que son P y Q. Entonces aquí vamos a hacer un esquema. Y sabemos que hay dos variables, entonces escribimos por acá. Va a ser P y la otra variable Q. P y Q. Entonces, esto va a tener 4 posibilidades. La primera puede ser que P sea verdadero y que Q sea también verdadero. La segunda, que P sea verdadero y que Q sea falso. Y Q sea falso. La tercera posibilidad de que P sea falso y Q sea verdadero. Y la cuarta posibilidad de que
P sea falso y Q también sea falso. Entonces, esas son las cuatro posibilidades en cuanto a los valores que puede tomar las variables. Cuatro posibilidades, no hay más. Y luego, vamos entonces a resolver esta tabla de verdad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que saber cuál es el resultado pedagógico. En este caso, para la disyunción débil. Para la disyunción débil, de aquí lo vamos a ver, yo me prendo la característica principal. Si los dos son falsos, como en este caso los dos son falsos, el resultado va a ser verdadero. En los demás casos, el resultado va a ser lo contrario. Entonces aquí sería falso, aquí sería falso, y acá también sería falso. Solamente cuando P es falso y Q es falso, el resultado es verdadero en la disyunción débil, que es en este caso, como la V. Entonces aquí hay valores que son falsos y también hay verdaderos, entonces sería una contingencia. Bien. Y así vamos a resolver, claro, este es un ejemplo sencillo, pero hay fórmulas lógicas o esquemas moleculares un poco más complejos. Y ahí tendríamos que ver cómo es que resolvemos en cada caso. Este es un ejemplo simplemente. Este va a ser una tabla de verdad. En la parte superior derecha va a estar la fórmula lógica, el esquema molecular, y en la parte izquierda superior van a estar las variables. En este caso hay dos, P y Q. Y en la parte izquierda, parte inferior izquierda, van a estar todas las posibilidades. Dígame, Daniel. Donde es falso y falso es la única opción que es verdadero. Para la disyunción, o sea, para el O. Aquí esta es la disyunción. A ver, un ratito. En los demás casos es falso, ¿no es cierto? De los resultados. Solamente con falso, falso da verdadero. Claro, ahí no está de verde, ahí estoy resaltando, es para este operador. Entonces, vamos a aprender cuál es el resultado para cada uno de los operadores lógicos. La negación, por ejemplo, la negación cambia de valor. Si es verdadero, lo cambia por falso. Y si es falso, lo cambia por verdadero. En la conjunción, cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero y los demás son falsos. Ahorita vamos a ver esa tabla de resultados. A ver, déjenme ver un ratito por acá. Me repite, este es lo que ha hecho ahorita esta tabla de la conjunción. De la disyunción. Ah, disyunción. Sí, que es equivalente a decir el O débil, ¿no? Por ejemplo, Juan es ingeniero o Ricardo es arquitecto. Entonces, Juan es ingeniero sería P, O es la disyunción débil, y Ricardo es arquitecto sería Q. Entonces, ¿cuál es el valor cómo lo formalizamos? Como P o Q. P o Q, y hacemos la tabla de verdad, y en este caso, ahí vamos a obtener que el resultado va a ser falso cuando los dos son falsos. En el resto de los casos van a ser verdaderos. Ahorita voy a compartir. Un ratito que está cargando.
ratito que estoy cargando el PowerPoint para explicarles. A ver, voy a compartir. Y aquí tenemos. Aquí tenemos, a ver. Ya. Ya, bueno, tenemos la tabla. El esquema molecular, la fórmula lógica que está en la parte superior derecha, es la negación de P O fuerte Q. Acá en la parte izquierda están las variables y aquí están cada una de las posibilidades. Por ejemplo, P y Q pueden ser verdaderos, P o Q, P verdadero, Q falso, P falso, Q verdadero, y P falso y Q falso. Esas son las posibilidades cuando hay dos variables. Y el número de filas, el número de posibilidades va a ser igual a 2 a la n. En este caso, n es la cantidad de variables. Hay dos variables, sería 2 al cuadrado, 4 posibilidades. 1, 2, 3, 4 posibilidades. No hay más. Entonces, estos son los valores que va a tomar P y Q. Entonces, aquí, en la parte derecha, debajo del triángulo que hay, que es la disyunción fuerte, ¿cuál es su resultado? Si son iguales, el resultado es falso. Aquí está en la primera fila falso, en la última fila falso, también, porque son iguales. En la segunda fila y tercera fila los valores de P y Q son diferentes. Entonces el resultado es verdadero. Y esto es el resultado del paréntesis, pero me falta encontrar el resultado de toda la operación. Y el resultado de toda la operación es la negación. Por lo tanto, debajo de la negación vamos a poner los valores cambiados de los resultados que hay en el paréntesis. Falso, la negación lo hace verdadero. Verdadero, la negación lo hace falso. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos la matriz principal. ¿Y qué dice la matriz principal? Dice que si hay verdaderos y falsos, es un esquema molecular contingente. Bien, y aquí tenemos todos los valores de las tablas. A ver, voy a reducir esto. Aquí tenemos. Si son dos variables, hay 4 posibilidades. ¿Cuál es el resultado de cada una? El primer operador es la negación de P. En la negación de P, todos los valores de P se van a cambiar. Aquí está, P empieza verdadero, verdadero, cambia por falso, luego sigue falso, falso, cambian por verdadero. La negación de Q, tenemos, es alternado, verdadero, falso, el verdadero cambia por falso y el falso cambia por verdadero. O sea, lo cambia el valor. El verdadero por falso, el falso por verdadero. Pues eso sería la negación de P y Q. O sea, ¿qué hace la negación? Cambia de valor de verdad de la variable. Muy bien. Luego tenemos la conjunción, el I. La conjunción, por ejemplo, Luis es ingeniero, así como abogado. O puedo decir, Luis es ingeniero y también es abogado. Entonces ahí hay dos variables. Luis es ingeniero sería
P y Luis es abogado, sería Q. Y como dice Luis es ingeniero y también es abogado y también está representado por la conjunción, por la I, que es este símbolo como la V invertida. Y aquí el valor, la idea es que ustedes aprendan la característica principal. Que aprendan la característica principal. ¿Cuál es la característica principal, por ejemplo, de la conjunción? Si los dos son, si los dos son verdaderos, acá está, si los dos son verdaderos, entonces el resultado va a ser verdadero. Esa es la característica principal. Y lo demás es lo contrario. ¿Cómo lo demás? Cuando los dos no son verdaderos, puede haber uno, pero no, deberían ser los dos, entonces es falso, falso y falso. La principal, si tú te acuerdas de la primera, entonces puedes saber cuál es el resultado de los otros. En la disyunción débil, que es el O en sentido incluyente, o sea, que existe la posibilidad de que los dos sean verdaderos, ahí el resultado es, cuando los dos son falsos, el resultado es falso. Cualquier otro caso va a ser verdadero, como está aquí. Cuando los dos son falsos, el resultado es falso, los demás casos son verdaderos. Muy bien, en la siguiente, esta es la implicación. En la implicación por la condicional. Aquí en la implicación ya hemos visto, hay una causa y hay un efecto. Si estudias, entonces aprobarás el curso. Hay una causa, es que si estudia, hay una consecuencia, entonces, ¿qué va a suceder? Aprobará el curso. Esa es la implicación o condicional. Entonces, ¿cuál es su característica principal? Que cuando el primero, que se llama antecedente, es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. Cualquier otro caso es verdadero. Entonces, para que sea falso en la implicación, o sea, en el entonces, en la flechita de ida, el antecedente, es decir, el primero tiene que ser verdadero y el consecuente, que es el segundo, tiene que ser falso. Si no ocurre eso, no va a ser falso. En la implicación inversa, que es también se le llama replicación o el replicador, es lo contrario, para ver cuál es falso, tiene que ser el antecedente falso y el consecuente verdadero. Entonces aquí aquí se va a dar, la replicación es primero falso, luego verdadero, el resultado es falso. Los demás casos son verdaderos. En el O fuerte, que es este símbolo de un círculo con el signo más dentro, es uno de los símbolos porque hay otros. Si son iguales, verdadero, verdadero, iguales, falso, falso, los resultados van a ser falsos. Cualquier otro caso son verdaderos. En el sí y solo sí, ¿cuál es la característica principal? Si son iguales, si se dan cuenta, es lo contrario de la disyunción fuerte. Entonces, en el sí y solo sí, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Cualquier otro caso es falso. En el inalterador, o también se le conoce como la flecha de Nicot, aquí, ¿cuál es la característica principal? Si los dos son falsos, el resultado va a ser verdadero. Los demás casos son falsos. ¿Y cómo se entiende esta flecha de Nicot o el inalterador? ¿Cómo se escribe? Así como el otro que es I, O, entonces, replicación, sí, solo sí. Acá es la negación, la flechita de Nicot es la negación ¿de quién? Del O, la negación del O. Por ejemplo,
Juan es ingeniero o Luis es deportista, entonces ahí se simboliza como P o Q. Pero si lo niego, ya se convierte en en el inalterador. El inalterador es, por ejemplo, Juan ni estudia ni trabaja. O sea, no P y no Q. Ni estudia ni trabaja. Entonces, eso representa el inalterador y su valor va a ser verdadero cuando los dos son falsos. Y luego tenemos la última, que es el incompatibilizador, que viene a ser la negación del I. Y aquí el valor va a ser falso cuando los dos son verdaderos. Tenemos acá. Entonces aquí está resumida la tabla de los valores que va a tomar el esquema molecular de acuerdo a las variables. Esa es la tabla resumida de los operadores lógicos, de los resultados de las operaciones lógicas. ¿Alguna pregunta? Entonces cuando me preguntaba su compañero, me decía, aquí en la negación del O fuerte. Entonces, miren acá, miren cómo queda aquí, falso, verdadero, verdadero, falso, y miren cómo queda acá en la tabla, el O fuerte, aquí está, falso, verdadero, verdadero, falso. Eso está dentro del paréntesis. El triángulo o el círculo con el signo más es lo mismo, significa O fuerte. O sea, en lo fuerte significa que una se da y la otra no se da. O sea, una es verdadera y la otra es lo contrario. Ese es en el lo fuerte o en la disyunción excluyente. Por ejemplo, ¿cómo así? Luis es alto o bajo. Entonces sería P o fuerte Q. ¿Y por qué es O fuerte? Porque si es alto, ya no es bajo. Y si es bajo, ya no es alto. Entonces se da una o se da la otra. A ver, el polo está mojado o está seco. Ahí también es disyunción fuerte. ¿Por qué? Porque si el polo está mojado, ya no está seco. Y si está seco, ya no está mojado. ¿Es una o es la otra? Esa es la disyunción fuerte o excluyente. Que acá en la tabla, aquí está también, falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, ahora me piden la negación. Y la negación significa que los valores que salieron de la operación se van a cambiar de falso a verdadero, de verdadero a falso, verdadero a falso y de falso a verdadero. Y aquí encontramos la matriz principal. A ver, no sé si me dejé entender para poder continuar con un ejemplo, para irlos evaluando también. A ver. Sí, profesor, el ejemplo sería para entenderlo más, sería un ejemplo para poderlo captar mejor. Muy bien. Vamos entonces a trabajar en el Word para que ustedes puedan entender. A ver, habemos 11, voy a tomar captura para la asistencia. Y por el interno, por el chat, por favor, me ponen sus nombres completos para el registro, porque no puedo ponerle simplemente Daniel Barrios, Ángela. Quiero un nombre completo por el chat. A ver, vamos a ver por acá. Aquí está la asistencia. Y vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a hacer la tabla de... Vamos a hacer la tabla.
Ya, vamos a poner P o Q, P o Q, I, I, a ver, por acá vamos viendo. Operadores de matemáticas. A ver, vamos a ponerle aquí el O fuerte. O fuerte P. Supongamos que sea así. A ver. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Tenemos ahí está, tenemos, este es el operador, el esquema molecular, una fórmula lógica, y nos piden evaluar. Entonces aquí vamos a hacer una tablita. Esa tabla de doble entrada por aquí estará. ¿Cuántas variables hay? A ver, ¿cuántas variables ven aquí en este esquema? 3, profesor. ¿Cuáles son las 3? No, 2 nada más, profesor, la P y la Q. 2. P, Q y abajo verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso. Listo. Aquí vamos a poner primero las variables. P, Q. ¿Listo? Ya. Y acá abajo, como dice Daniel, vamos a tener los valores de las variables. Puede ser verdadero y Q puede ser verdadero también. Uy, ¿qué pasa? Ya. Luego, el P puede ser verdadero y Q puede ser falso. Y Q puede ser falso. P puede ser falso y Q puede ser verdadero. P puede ser falso y Q también puede ser falso. Son todas las posibilidades. Ahora les pregunto, ¿y cómo sé que hay cuatro filas? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? A ver, para saber cuántas filas son. La fórmula es 2 elevado a la n. El número de combinaciones es 2 elevado a la
n. Vamos a poner acá. Este es el número de combinaciones. Dos elevado a la n. Ahí está. Ese es el número de combinaciones. Ahí está. 2 a la n. Es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4 combinaciones. ¿Por qué? Porque como hay dos variables, sería 2 al cuadrado, 4. Y si hubieran 3 variables, serían 8. 2 al cubo, 8. Tendríamos que completar para abajo 4 filas más. Y siempre se empieza en la primera variable, la mitad verdadero, en este caso 2 verdaderas y 2 falsas. La mitad de 2 es una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Pero si hubieran 3 variables, sería 8. 4 verdaderas para P, 4 falsas para P. De la mitad de 4 es 2. 2 verdaderas para Q, 2 falsas, hasta completar 2 verdaderas, 2 falsas. La mitad de 2 es 1. Para R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. 8 filas. Muy bien. Pero aquí estamos en el caso de que solamente tenemos 2 variables. Entonces voy a resolver. Primero resuelvo los paréntesis, los corchetes, las llaves. En este caso hay paréntesis nada más. Voy a poner aquí, debajo del O, voy a poner los valores de la disyunción débil. A ver, entonces, recordamos la característica principal. Para el O débil, ¿cuál es la característica principal? A ver, lo mostré en la tablita. Verdadero. No, la característica principal. Falso. El resultado. Las dos falsas me da verdadero. Esa es la principal. Y el resto va a ser lo contrario. O sea, falso. Por acá también falso. Por acá también falso. Ese es el resultado. O sea, yo me aprendo la característica principal del O, que es la V, ¿no? La V volteada, la V que digo. Ese es el O. Entonces, me aprendo. Si los dos son falsos, el resultado es verdadero en el O débil. Y todo lo demás es falso. Muy bien, por acá vuelvo a colocar los valores de P. Y P, en este caso, empieza con verdadero. Por acá, verdadero. Falso y falso. Por acá, falso. Y por acá, falso. Son los valores de P. Si fuera Q, sería verdadero, falso, verdadero, falso. Podría ser no P. Sería la negación de verdadero, sería falso. Acá también falso. La negación de falso sería verdadero. Y la negación de falso sería verdadero. Muy bien. Ahora el resultado final va a ser aquí, donde de la disyunción fuerte. Ese es el que manda, es el conector de mayor jerarquía aquí. Entonces voy a colocar su valor de acuerdo a estos valores que están aquí, que los voy a aquí. Profesor, una consulta. Dígame. En la tabla que usted mostró anteriormente, ahí hay una indicación, bueno, según estoy comparando con la tabla que usted nos mostró y dice P disyunción Q, pero ahí en la tabla que usted mostró dice falso, viene a ser falso y los demás son verdaderos. Perdón. Sí, me equivoqué. Disculpen. Tiene razón. Aquí me estoy equivocando. Aquí es falso y el resto son lo contrario. ¿Ya? Disculpen si me equivoqué. Gracias por la corrección. Aquí va a ser verdadero. Aquí va a ser verdadero. Bueno, así da gusto que estén atentos. Así es verdad. Cuando es falso, entonces el resultado es falso. Cuando en el O.
Disculpen, en el ejemplo que usted dio anterior, también pone el mismo ejemplo, pero también ahí sale falso, falso, falso y verdadero. En la disyunción que me dijo, antes de hacer el esquema de las proposiciones. A ver, voy a poner el ejemplo anterior, un ratito. Y en la tabla sale al revés, falso, falso, el último verdadero. Ya, acá es la disyunción, aquí es la disyunción fuerte, el triángulo. El triángulo es la disyunción fuerte. En la disyunción, aquí... el anterior a eso, había... ¿Aquí? No, la proposición es una tablita pequeña de PQ, que hizo por la red con rojo, salió falso, falso, falso y verdadero. Y le pregunté a mí porque era una disyunción. ¿Aquí? ¿En esta? No, mi papá. Aquí, en este ejemplo. Es lo que hizo usted en Word, creo, con rojo. Ah, ya, ahorita lo vemos. Y en la tabla es al revés, por eso como puede que capaz la compañía también nos hemos confundido, porque como en la tabla dice verdadero, verdadero, al último falso, que es el resultado. Ahorita lo muestro, acá está. Está bien que pregunten para aclarar, porque si no, y cuando me equivoque, como lo hice en ese momento, está bien, le agradezco que me haga la corrección, me equivoqué. Aquí está, ¿ve? En el O débil, el O débil es la V. En el O débil, si los dos son falsos, el resultado es falso. Aquí lo resalto de verde. Y los demás son verdaderos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo ahí? Daniel. Hay una que me dijo usted que era de disyunción, antes de las proposiciones. Hizo una tablita también de margen superior, variables. Ya, a ver, ahorita la vemos. No se preocupen, ahorita lo vemos. Esta es en este caso es disyunción fuerte. ¿Cuál sería? Otra cosa, por acá voy a dejar de compartir para revisar. A ver. Lo otro es esto. Es esta tabla. No sé si fue aquí. A ver, aquí tenemos también igual la disyunción débil. Su resultado en la corrección que me hicieron. Los dos falsos es falso y el resto es verdadero. O sea, así va a ser, ¿ya? Cuando es la disyunción débil, entonces, y la fuerte es acá donde está el círculo y el signo más adentro, esa es la fuerte. Pero en la débil es los dos falsos es falso, el resto verdadero. Y en la fuerte es los dos iguales es falso. A ver, vamos entonces a resolver el ejercicio. Aquí. Este es el ejemplo último. Entonces, primero resolvemos el paréntesis y nos vamos a la característica principal. Los dos falsos es falso, el resto es verdadero. Luego, completo, vuelvo a escribir los valores de P, que son verdaderos, dos verdaderos.
2 verdaderos y 2 falsos. Aquí están. Y luego con esos valores que están, esas 2 columnas, vamos a encontrar la matriz principal. ¿Cómo es en la disyunción fuerte, en el triángulo o el círculo con el signo más? Si son iguales, ¿qué se pone? ¿Verdadero o falso? Iguales es falso, iguales es falso. El resto, lo contrario, o sea, verdadero y verdadero. Esto que está aquí sería la matriz principal. Esta es la matriz principal. Y lo da este operador. A ver, esta es la matriz principal. Aquí está la matriz principal. Y con eso ya hemos resuelto el esquema molecular. Y como hay verdaderos y falsos, decimos el esquema molecular es una contingencia. Contingencia, cuidado el cable. Contingencia o consistencia. En algunos van a... Dígame. ¿Qué significa ese triangulito? De ese no tengo el nombre, de ese símbolo. Ya, ese triángulo es la disyunción fuerte. Aparte de la disyunción normal y la conjunción. Aparte es eso, disyunción fuerte. Sí, o sea, ya. Este es la disyunción débil, es uno de los símbolos, y este es la disyunción fuerte, también es uno de los símbolos, porque en la clase anterior les di una tablita, ahorita la comparto, para que una tablita donde están los operadores con los diferentes símbolos. A ver, ahorita lo comparto para hacerle recordar. Camilita, estoy ocupado, por favor, estoy en clase. ¿Dónde está esto? Sesión lógica. O sea, la regla es en la disyunción fuerte que si son iguales los, ¿cómo se dice? Las variables iguales, es falso, entonces. Falso. Si son diferentes, es verdadero. Es en la disyunción fuerte. Okay. En la disyunción débil, si los dos son falsos, el resultado es falso y los demás son verdaderos. Okay. Aquí está. Por ejemplo. Ahorita le muestro. El relato estaba fallando. Aquí le cambio. Aquí está. Aquí le di una tablita, los operadores lógicos, la palabra de enlaces, los sinónimos y el nombre. Por ejemplo, en la negación pueden usar cualquiera de estos sinónimos. ¿Y cuál símbolo pueden utilizar? Cualquiera de ellos representa la negación. Hay 3, por ejemplo. En el otro es el conjuntor. El conjuntor pueden usar cualquiera de ellos también. Cualquiera de ellos es la conjunción. Cualquiera de ellos. O sea, no solamente en la V invertida, sino el símbolo de intersección, este símbolo, el X, el punto. Luego tenemos, a ver, un ratito que nos gana en la disyunción débil, buscamos cualquiera de estos 3. Cualquiera de estos 3 en la disyunción débil. En la disyunción fuerte podemos usar cualquiera de estos. Cualquiera de ellos significa la disyunción fuerte. Aquí este es el sí y solo sí tachado, o sea que no es, y acá también es, ahí, no es equivalente. Cualquiera de ellos, o también es la V con una rayita abajo. En el entonces,
podemos usar cualquiera de estos símbolos, esos tres. En el sí, solo sí, por el replicador primero, cualquiera de ellos. Ahorita lo voy a, ya creo que está para que lo compartan, ahí voy a enviarme para soporte. El sí, solo sí, el inalterador y el incompatibilizador. ¿Ya? Esos son los símbolos, les voy a compartir todo este material para que lo tengan y puedan trabajarlo. Bien, el tiempo nos ganó, entonces de esa manera se trabajan con las tablas de verdad. Voy a compartir con soporte tecnológico para que ellos le hagan llegar a ustedes todo el material que estamos trabajando. Muy bien, espero que hayan entendido y bueno, ahí hay unos ejercicios que voy a enviar, hay que trabajarlos, cualquier cosa, me lo pueden enviar a mi WhatsApp personal para revisarles y hacer alguna corrección si fuera el caso. Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, profesor. Profesor, en mi caso yo entré un poquito tarde porque, bueno, estaba haciendo una terapia, entonces entré un poco tarde. Yo soy Elizabeth. Le puse en el chat mi nombre, por favor, para que lo tenga en cuenta. Hasta ahora no he faltado a ninguna clase. Ya, muy bien, ya lo voy a volver a tomar captura. Gracias, Listo. profesor. Por nada. Buenas noches con todos. Profesor, ¿me puede dar el número de WhatsApp, por favor? ¿Mi número? Sí, por favor. A ver, anótenlo, 945477-101. 945477-101. Me escriben al WhatsApp y me ponen, soy nombre completo, estudiante de Raxo, ya para poder contestar, porque si no me ponen no les voy a contestar. Ok, gracias, profesor. Muy bien, hasta luego, cuídense, buenas noches.